Buenas noches, este es Radio Podemos, la voz de Conavers, rompiendo cadenas. En esta noche tenemos a nuestro invitado de honor, Dilio Rosales, representante de Conavers y secretario general de Podemos. Mi nombre es Víctor. Esta noche entrevistaremos al compañero y esperaremos unas respuestas excelentes que él nos dará. Compañero. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Radio Escucha. Estoy convencido que esta es una gran radio donde tiene una gran audiencia a nivel nacional y internacional. Gracias, Víctor, por tener el privilegio de invitarme y estar en tu programa. Para nosotros es un gusto escucharte, Dilio. Primeramente, la pregunta que teníamos que hacer, la marcha del 15 de septiembre, de parte del gobierno y de parte de la oposición. ¿Qué opinión tienes acerca de eso, Dilio? Bueno, en este país es tradicional celebrar el 15 de septiembre. Es un día cívico donde mujeres y hombres de este país lo celebran con mucho fervor. Y me parece que este 15 de septiembre fue una marcha que hizo el gobierno interesante, donde la gente salió y expresó sus puntos de vista de alegría y devoción con ese día que es grandioso, siempre ha sido grandioso en este país. Y también esa marcha, hubieron dos marchas. La primera es la que celebró el mismo día el gobierno de la República, pero hubo otra marcha de la oposición. Hace unos meses para acá, si no me equivoco, unos 3 años para acá, ha habido esa composición diferente de antes. Antes el pueblo como tal lo celebraba. Ahora han habido, a partir que ha llegado a Casa Presidencial y que ganó Nayib Bukele, han habido, hace 3 años para acá, 2 marchas diferentes. Una que la ha montado el gobierno y festeja, y la otra que es montada y desarrollada por las organizaciones sociales de este país que tienen derecho a manifestarse y expresar lo que ellos consideren que es correcto o es incorrecto. En esta marcha del 15 de septiembre que desarrolló la oposición, bueno, por un lado me parece excelente, pero como que le falta el toque más de unidad y que salga todos los sectores desposeídos de este país y todos los sectores sociales que sientan que ese día es de ellos y que lo deben de celebrar desde la clase obrera, desde la sociedad civil, desde los sindicatos y sectores y gremios. Pero allí no han participado todos. Tengo entendido que todavía hay gente que no ha que está organizada, pero no salió. Y según la participación que ves, ¿cómo ves las dos participaciones? ¿Se ve realmente que en la del gobierno o la de la oposición tienen la aprobación del pueblo? ¿Hasta qué punto es eso? Lo que sucede es que
la del gobierno se vio más masiva. La del gobierno se vio con más espíritu navideño, disculpen, más espíritu cívico. Y la otra se vio más con espíritu de oposición, de reclamarle muchas cosas que a juicio de la gente de la marcha, en este gobierno no se ha identificado con la agricultura, con la ganadería y con todo el quehacer de las promesas que él desarrolló, que él hizo en la campaña cuando era candidato a presidente. Entonces esa es la parte que la gente no entiende. No entiende que el gobierno esté cumpliendo. Por ejemplo, como la ley del Bitcoin. El Bitcoin, al juicio de ellos, aquí fue un gran fracaso, donde no pudo desarrollarse tal como el gobierno se lo trazó, se lo planteó y lo quiso desarrollar. La gente como tal lo rechazó y para la gente prefiere 1000 veces que esté el dólar y no el Bitcoin. Correcto. Quiere decir entonces de que, según para ti, la marcha de la oposición no conjuga a todo el pueblo, sino solo sectores muy pequeños. No ha tenido la capacidad de unificar a todos los sectores para la lucha en contra de lo que ellos manifiestan, que es las falsas promesas del gobierno. Es que creo que esa es la palabra correcta. No es que no haya convocado, sino que la gente no acudió y no tiene capacidad de convocatoria a todos los sectores sociales. Ese es el punto y ese es el talón de Aquiles de la oposición. Por ejemplo, aquí hay un montón de partidos de la oposición que perfectamente pudieron ver salido y manifestarse y desarrollar un esfuerzo conjunto todos los partidos, pero eso es imposible porque cada partido tiene un propósito y una ambición y una proyección. Entonces esa parte los divide al mismo tiempo a los mismos partidos y a la misma sociedad civil y a los mismos sectores sociales y a los mismos obreros y a los mismos campesinos. Entonces al final se ve una marcha parchada porque no se ve aglutinadora ni la expresión social de todos los sectores sociales, ni mucho menos de la oposición. Correcto. ¿Y la del gobierno, qué tal? ¿Estuvo igual que otros años o qué faltó? Sí, la del gobierno se vio muy bien organizada en el punto de vista que salieron los militares a desfilar, salieron todos las demás instituciones del gobierno, los ministerios a desfilar y a demostrar lo que tienen y diciendo que ellos han hecho. Lo que sucede es que la misma oposición no siente que el gobierno esté dando los resultados como deben de darlo y la misma población siente que para las promesas que hizo no se han cumplido a cabalidad y ya estamos pateando los 5 años. Allí está una desconformidad y ahí hay un problema. ¿Ah? Una de las cosas que a este gobierno él lo aplaude y abraza es la parte de que ha combatido a la delincuencia. Perfecto, nadie está a favor de la delincuencia, pero tampoco nadie está a favor que se agarren inocentes. Entonces el gobierno debe de procurar y tratar de no echar preso a gente inocente, a gente que no la debe,
creo que allí donde está la expresión social de la población, evitando que el gobierno no se equivoque, porque nadie tiene derecho de pagar lo que no debe. Ese es el problema y ese es el temor. Y capturan un montón, pero un porcentaje de esos no son delincuentes. ¿Cómo queda? Ahí está. Yo, en otros programas también le ha dicho a Nayib Bukele que tenga la mayor precaución, que tome las mejores medidas de no equivocarse, porque nadie, ninguna persona tiene derecho de pagar cosas que no debe. Eso. Correcto, sí, el encarcelamiento de inocentes no tiene justificación en un país donde la justicia tiene que ser primordial, ¿verdad? Como un derecho humano universal. Sí, acordate que todos vivimos en este país y todos queremos tener un nivel de libertad. Esa otra parte, por ejemplo, el que se siga sosteniendo la parte esta del estado de excepción, ya a esta altura no se siente saludable. A esta altura no se considera que sea necesario seguir, porque la policía tiene una ley que sin estado de excepción se la puede aplicar a los delincuentes. Bueno, yo siempre he escuchado en todos los gobiernos, de los acuerdos de paz para acá, he escuchado que todo gobierno ha hecho lo propio de cara a la delincuencia. Ha capturado jefes de banda, ha capturado mareros, ha capturado lo que deben de capturar sobre eso, sin estado de excepción. Lo que sucede es que el FMLN como Arena no profundizaron la batalla específica en contra de las bandas. Nayib ha profundizado más, pero ha habido menos errores de la gente inocente con Arena y el FMLN, en cambio, porque no desarrollaron estado de excepción. Sin embargo, Nayib está desarrollando un estado de excepción que ha metido chinches y talepates que al final no para la población que no le han capturado ningún familiar no siente nada. El gran problema cuando te dicen tu hijo te lo capturaron y vos decís ¿qué pasó? Cuando te dicen tu primo te lo capturaron, cuando te dicen fulana, amigo, amiga, te lo han capturado, entonces vos comenzás a decir, pero esa persona para mí es inocente. Te dicen, no, ya está capturado, entonces se desarrolla un problema que es bien difícil. Primero, que le ponen las cámaras. Segundo, entra en desprestigio familiar. Toda su familia se siente desprestigiada. Tercero, pierde el empleo. Cuarto, deja a su esposa, a sus hijos en la hambruna. ¿Quién responde por ello? Y seis, el problema que su expediente personal de ciudadano de este país se lo manchan. Y el gobierno no hace nada por indemnizar a la persona, por sanar su reputación, sino que lo dejan botado, que Dios le acompañe, y eso al final no reconocen el daño, ni es indemnizado por el daño que hizo el Estado.
allí hay un problema. Yo entiendo que la gente esté aplaudiendo, entiendo esa parte, cuando se capturan masivamente y todo lo demás. Pero el día que le capturen a un familiar, ahí se va a dar cuenta, y que no es, ahí se va a dar cuenta el ácido de esa medida de estado de excepción, que no es en contra solo de los delincuentes, sino que de la gente humilde e inocente. Entonces, ¿tú crees que el estado de excepción se ha convertido en un instrumento político electoral, nada más propagandístico? Por un lado, y por otro lado, amenazante. Toda la población, de una forma u otra, se siente como intimidada por esas medidas, porque ahora no te preguntan ni cómo te llamas, pero te pueden amarrar. Este es el problema. Y hemos caído a los periodos de la guerra. ¿Ve? Cuando había estado de excepción, toque de queda antes, la gente se sentía amenazada que de las 6 de la tarde en adelante ya no salía. Ahora no ha sucedido eso, pero se siente que en ese camino vamos. Entonces yo como parte de este país, nacido aquí y ciudadano, considero que estoy de acuerdo con las medidas que pueda tomar un gobierno, pero también tengo que entender, y el gobierno debe entender, que todos cabemos en este país y se le debe respetar el derecho a cada ciudadano, porque al final, así como nacimos, así tenemos derecho de poder vivir sin atropellar el derecho de otro. Por eso digo yo que el gobierno debe respetar, los delincuentes deben entender que se les dará azote, estoy hablando de la cárcel, a partir que ellos interrumpan el derecho de otro. Pero el que no debe, ¿por qué la autoridad debe capturarlo? Es un interrogante. Es triste ver historias de personas inocentes que han salido, según algunos reportajes, son 5,000 personas inocentes que han soltado, que no tenían nada que ver y han pasado un año en la cárcel. ¿Quién responde por ellos? El estado de excepción simplemente se lavan las manos. Entonces, ¿se están rompiendo los derechos humanos fundamentales en este país? Sí, y no solamente los derechos humanos, sino se han quedado mujeres con sus niños chiquitos, mujeres que le están haciendo de hombre y mujer, en el sentido de cómo ir salvando la situación económica, porque ya no tienen la otra mano que era del esposo. Entonces les ha tocado a ellos ser mamá y papá. Esto se hablaba mucho en la guerra, pero ahora se está hablando también en este periodo, que es bien difícil, porque la educación, la mantención de los hijos, es la esposa y el esposo que hacen gobierno local en su casa para atender a su familia. El gran problema de esto es que cuando uno de ellos falla, cuando uno de ellos la separan de esta manera, la familia queda con dificultades de cómo enfrentar el problema económico, donde por sí ya tienen pobreza, y faltando uno de ellos es peor. Y no digamos si a los dos se llevaron, Correcto. que entiendo yo que hay esos ejemplos también. Entonces los hijos quedan huérfanos, directa e indirectamente, y bueno, y allá hay un problema de desestabilización
desestabilización social, económica y financiera, y si quieres verlo hasta político, porque la gente no hay el rumbo, no hay el camino, y con las pocas medidas que se puedan apoyar hacia la ciudadanía de parte del gobierno, más dificultoso. O sea que el Estado nunca ha salido de la destrucción de los núcleos familiares. Durante toda nuestra historia en El Salvador, el Estado siempre ha sido el culpable de la destrucción. En la guerra, porque mataban a los padres, dejaban niños huérfanos. Durante todo este proceso de guerra social con las pandillas, los criminales lo hacían. Y ahora el Estado se está encargando nuevamente de no proteger a la familia. ¿A eso te refieres realmente? Es que yo entiendo que en la guerra teníamos pesadillas y ahora se Correcto. sigue con la misma pesadilla. Ajá, O sea, correcto. sufre, al final el pueblo sufre. Por eso necesitamos un nuevo planteamiento político, una nueva protección, un nuevo ángel que en este país defienda de verdad, no demagogamente, los intereses, los principios ciudadanos de este país. Correcto. Correcto. Y cambiando un poco de tema, la marcha que se realizó el día jueves 21 de este mes, ¿participaron ustedes o es de otro sector? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuál Lo es que su sucede, motivación? lo que sucede es que han habido, hace un par de días atrás, han habido varias actividades. Todas han venido encaminadas en reclamarle al gobierno no el cumplimiento de los dos sectores, porque el gobierno se comprometió con los excombatientes cuando en el 2018 andaba en campaña, se comprometió a apoyar al sector. Esa parte no se ha visto reflejada. Si hay una cosa en los excombatientes y los veteranos es que somos prácticos. Nos gusta poca teoría, pero más práctica. Entonces, y yo sé que la población en gran medida nos critica, pero este no es un problema entre los excombatientes, veteranos y la población. Es un problema que todos los gobiernos, desde los acuerdos de paz, no los han cumplido. ¿Y quién quiere ir a manifestarse y aguantar hambre? Pues? O cachando que te pegue un tu golpe con un palo. Pues. ¿Quién quiere? Nadie. Nadie. Y aquí no se sale Nadie, así por es. querer salir. El problema aquí es que la expresión de las necesidades, ningún gobierno la ha cumplido. Arena en su momento dijo que lo iba a cumplir, el Frente dijo que lo iba a cumplir, Nayib dijo que lo iba a cumplir, ninguno de los tres lo ha cumplido y ahora nomás a los dos sectores les queda el camino de reivindicar sus derechos y salir a las calles. Es lo único que les queda. Los queda como expresión social, como expresión de presión, de llamarle la atención también al gobierno que se fije que aquí no ha cumplido. Porque hay una cosa, con $100, ¿quién vive? Pues Nadie, nadie. muy poco. Entonces, en ese problema es que la gente dice, bueno, nosotros necesitamos que el señor presidente, así como se comprometió, nos cumpla los $300, la indemnización y el hospital especializado, la tierra,
los proyectos productivos y todo lo que tenga que ver en ese componente. Y yo estoy 100% seguro que los excombatientes y los veteranos no saldrían a marchar si el gobierno en turno cumpliera. Porque ¿para qué vamos a salir si tenemos nuestras reivindicaciones cubiertas? El gran problema de esto es que nos sentimos amenazados porque nos pueden quitar la pensión, así como desaparecieron. El gobierno desapareció en diciembre en diciembre del año pasado, el 23 de diciembre, un decreto un decreto en la Asamblea Legislativa, y desaparecen como arte de magia con un plumón el Fondo de Protección. El Fondo de Protección, casi más de 25 años de venir, que surgió, que se desarrolló y que lo conquistamos. Esa es la verdad, lo conquistamos. Y al final viene y con un plumazo la Asamblea lo desaparece. Bueno, pero el punto este es lo siguiente, Víctor. El punto este es el siguiente. Bueno, y ese dinero, que son los gastos administrativos, digamos, de funcionalidad, o ese dinero que se van a ahorrar en desaparecerlo, que lo desaparecieron, ¿a dónde está y para dónde va? Pues no lo han dicho. Aquí está, este rubro va a cubrir. Solo sabemos que se han quitado algunas situaciones que se apoyaba a los lisiados de guerra, y no se sabe a dónde va el dinero. Y aquí no es que está inventando, aquí hay una realidad. Primero, porque lo desaparecieron. Si el fondo estaba legalmente constituido con una ley igual de aprobación en el 92. En el 92 lo aprobaron los diputados. Y años después, en el 2022, en diciembre, el 23 de diciembre, lo desaparecen los diputados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo desaparecen? No han hecho ningún diagnóstico, ninguna consulta popular con los excombatientes veteranos, si estamos de acuerdo o no. Solo la mala noticia que desaparecía y desapareció. Entonces ahí está el problema. ¿Ha impactado negativamente? Sí. En la parte psicológica, en la parte de atención médica, porque muchos lisiados dependen de eso. Entonces, y para que vea pueblo salvadoreño, si no le hubieran quitado el Fondo de Protección, ¿por qué yo estuviera diciendo esto? Ah, pero lo han quitado. Lo han quitado. Eso llama la atención porque cuando en campañas hablamos con Nayib, nunca expresó esas intenciones. Siempre expresó la parte de protección al discapacitado y la parte de proyección del derecho de los combatientes y veteranos y los lisiados de guerra. Y lo que más preocupa también, que después que gana, está manifestando que los acuerdos de paz es una farsa. Yo nomás quiero traer a colación, y sin allí, y lo digo con mucha responsabilidad por medio de esta radio,
Si allí su problema de diferencia es con el partido político, que lo exprese muy claramente. Si su problema es con la dirigencia de ese partido político, que lo exprese. Correcto. Simple y sencillamente me imagino que debe sentir mal porque ese partido político lo expulsó del Claro. FMLN, pero no lo ha expulsado el FMLN histórico. Allí hagamos esa diferencia, porque el FMLN histórico nunca te expulsó el político, te expulsó el que fue inscrito en el 2020, en el 2092. En el Ese 92, es el 1992. 1992, ese es el partido que te expulsó, pero el histórico nació desde el 90, desde 1980 o mucho más antes. Eso no te ha expulsado. Entonces no tendrías que agarrarla en contra del histórico, porque nosotros no te debemos nada. Es más, nosotros en la campaña lo expresamos públicamente y te apoyamos. Entonces, a mi juicio, aquí debe haber una recomposición de acuerdo de paz con la sociedad civil y los actores. Los actores somos los que anduvimos con las armas. ¿Ah? Desde ese punto de vista, un llamado, aprovechando esta radio, que es muy escuchada por los salvadoreños, debemos de allí de hacer un esfuerzo de sociedad, los actores, y hacer un nuevo entendimiento de los acuerdos de paz. Eso es muy importante. Y lo que tú me preguntabas sobre la última marcha, que no, para que vean, no se me ha olvidado, sobre la última marcha que hubo, aquí hay un componente interesante. Yo he escuchado por las redes sociales mucha gente diciendo que aburrimos, incluso ha habido una no sé si es radio, pero los han insultado diciendo que estos sectores somos como unos perros. Yo nomás decirle a cualquier periodista, sí, a cualquier periodista, primero, señores que los están demigrando a los excombatientes, en su momento nosotros jugamos el papel que teníamos que haber jugado y nos sentimos orgullosos de haber participado en este proceso, y jóvenes, hemos dejado nuestra juventud allí, hemos dejado nuestros sueños ahí, y creo que a nadie tiene derecho que nos maltraten de esa manera, ni a los de la Fuerza Armada, ni a la guerrilla, porque fue un conflicto entre salvadoreños y cada uno defendiendo lo que consideraba que era justo. Y por eso se hizo un conflicto. Pero no quiere decir que a esta altura nos maltraten de esa manera, porque somos salvadoreños en primer lugar, y en segundo lugar somos humanos, y en tercer lugar vivimos acá, trabajamos acá y queremos un país próspero, un país que sea mejor. Entonces, desde ese punto de vista, se oye cruzado, se oye no correcto que personas, solo porque tienen a la mano un medio de comunicación, maltraten a los dos sectores.
hombres y mujeres, no merecemos ese maltrato que nos están dando, que creo que no debe ser de ninguna manera. Y por eso quería enmarcar que la actividad última que hubo, que fue el jueves, juega un papel importante, porque salió una buena expresión de los excombatientes y veteranos. Hubo una buena expresión, hubieron una buena cantidad. Yo he preguntado cuántos consideran que anduvieron. Algunos me dicen, Dilio, si estaba llena esa calle en El Sabor del Mundo a Casa Presidencial. Entonces esto significa que se demuestra que somos pueblo y somos una buena cantidad. Cuando yo he dicho que nosotros somos 123,000, pero 123,000 carnetizados, 123,000 censados. Pero aquí hay otro grupo de personas que han sido y no están censados. Entonces, eso significa que el sector no solamente es fuerte, sino que unido somos una cantidad fuerte y podemos tener una buena posición de cara a la política. Y nosotros podríamos, con la familia integrada, porque cada combatiente veterano representa una familia, y con la familia integrada podemos quitar y poner presidente, quitar y poner diputado, quitar y poner alcalde, quitar y poner concejales. O sea, eso es. Y nosotros estamos claros que nosotros tenemos esa potencialidad. ¿Ah? Y lo otro es que nos entendemos. Los excombatientes y los veteranos tenemos una sola ley. Los excombatientes y veteranos hay un acuerdo de los acuerdos de paz, que eso nos metieron a todos en el mismo huacal. Entonces eso quiere decir, y después se creó una ley, eso quiere decir que aunque no queramos, estamos comunicados, porque a todos nos dan una pensión y todos nos comunicamos entre sí. Entonces el sector podrá estar desunido, pero las necesidades son las mismas. El sector podrá tener problemas de integración, pero hay una ley que los une. Entonces esa parte puede ser muy importante para desarrollar en un momento determinado un esfuerzo político. Ahí Víctor quería plantear eso también. Entonces, a mi juicio, que lo manifestemos en la calle no solamente es derecho, sino que es una cuestión de reivindicar nuestro derecho como lucha social, los sectores sociales. Quiere decir de que los acuerdos, o mejor dicho, el convenio que firmaron en el 2018 cuando Nayib andaba haciendo campaña, además de no haberse cumplido en nada, le están quitando además otros derechos, como el fondo de lisiados. ¿Es tan terrible así la situación? Sí, y se está consumiendo el sector, ya dije, psicológicamente y también en la parte física de las enfermedades. Por ejemplo,
Cuando nosotros le planteamos a Nayib el hospital especializado, no lo hacíamos porque queremos estar en un hospital, sino que lo hacíamos a partir que hay patología bien clara, bien clara. Por ejemplo, hay muchos gente de los excombatientes y veteranos que tienen cáncer, que si vos vas al hospital público, vas ahora y te dejan la consulta entre 6 meses. Prácticamente, cuando te toca la otra consulta, a lo mejor ya te has muerto. Y siempre hablando de las patologías, hay gente con diabetes bien marcada, que también mata. Hay gente con otras patologías de carácter renales, que también es bien difícil. Entonces, lo que sucede es que en todo esto, no hay un verdadero atención del gobierno. Y hay una cosa que no se le ha puesto atención, y es la atención psicológica. Es la atención psicológica a los dos sectores. Debe haber un programa de atención psicológica para todo el sector, así como debe haber el cumplimiento de los $300, la indemnización y todo lo que firmamos con Nayib en la Feria Internacional en el 21 de octubre del 2018. O sea, eso se debería cumplir y Nayib podrá hacer más compromisos con los sectores, pero no ha cumplido Nayib. O sea, Nayib no ha cumplido lo del 2018. ¿Cómo puedes seguir comprometiéndote si no has cumplido lo primordial? Correcto. Entonces, ¿cómo te vamos a creer, pues? Exacto. O sea, cumplí lo del 2018. Aquí estamos los que firmamos contigo. Yo soy uno de los firmantes. Con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, cumplí. Y a partir que cumplas, seguí firmando acuerdos con los demás. Pero ya le has cumplido la indemnización, ya has cumplido el hospital especializado, ya has cumplido con la indemnización y todo lo demás planteado. Entonces aquí yo nomás lamento. Escuché una entrevista, ni me acuerdo de quién, pero hay quienes que dicen, no, si aquí no necesitamos hospitales especializados, aquí no necesitamos hospitales solo para los combatientes. Si estamos viejos, miren, entre más viejos, más necesitamos que los atiendan en los hospitales. Es de humanidad. Y dejemos de tontería. Al final, los veteranos necesitamos que Nayib los establezca el hospital que se comprometió y que se dé tierra a todos los que no tienen y no vendida. Nayib no vendida. Hay que cumplir el librito de los acuerdos de paz que dice que se le dará tierra a todos los combatientes y veteranos, que todo y cuando la tierra no sea forestal, pero si es del Estado y no es forestal, se le puede dar. Pero aquí no se les ha cumplido a todos y no se les puede, el mismo Estado no se le puede estar vendiendo, porque entonces está violentando, porque para nosotros va a ser vigente antes, hoy y después el libro de los acuerdos de paz, porque fue los acuerdos de paz son los que callaron las armas. Los acuerdos de paz son los únicos que unieron a este pueblo para que ya no hubiera más sangre, ya no hubiera más sangre derramada.
¿Cómo vamos a negar esa realidad? Pues? Y aquí no es un Correcto. problema que lo diga aquí no es un problema que lo diga un presidente. Aquí el problema es que estamos vivos todos, los actores que anduvimos. Y, Exacto. y se debe cumplir los acuerdos de paz, los acuerdos de Chapultepec. Y de esa manera, pongamos en sintonía. Aquí no necesitamos pelear. Aquí necesitamos resolver. Necesitamos una explicación por qué, por qué se está violentando el derecho que no te den tierra. Sí, los acuerdos de paz lo dicen. Y todos nosotros somos parte de esa colcha de los acuerdos de paz. Eso los envuelve a los de la Fuerza Armada como a los de la guerrilla. Y no podemos ignorarla. Y eso que se Los diga, acuerdos que de ya paz, estamos viejos, eso que se diga, que ya estamos viejos y que no necesitamos hospitales, eso es la mentira más vil que yo he escuchado de cualquiera que lo diga. Porque correcto. nosotros, entre más adultos, más necesitamos, porque necesitamos que los atiendan y no que los dejen consulta en los hospitales privados, sino que un hospital especializado, porque nadie se quiere morir, todos queremos Claro. vivir. Y si nos dan un tratamiento específico, creo que es lo mejor, por la lucha que hemos desarrollado por años. Y no estamos mendigando, no estamos mendigando, estamos pidiendo un derecho que hemos conquistado. ¿Ve? No tenemos que andar violentando a nadie, sino que tenemos que exigir nuestro derecho. Y por eso este pueblo debe de entender que nosotros no solamente somos gente sufrida, necesitada, sino que necesitamos que el gobierno los cumpla. Sí, Ahí porque estamos. los acuerdos de paz representan la introducción a la democracia en nuestro país, el rompimiento de una dictadura oligárquico-militar que tenía sumido este pueblo, no solo en pobreza, sino que una grave violencia. Entonces, está claro de que define una línea democrática los acuerdos de paz. Y si se desconoce eso, entonces, ¿dónde estamos? Y nosotros, como parte de esa historia, no podemos negar eso, no nos pueden negar ese derecho. Es inalienable ese derecho que tenemos. Sí, un Pues, llamado, hombre, un llamado a todos los excombatientes y veteranos. No los perdamos, no los perdamos, no los salgamos de la exigencia de nuestros derechos. Nosotros todos hemos hecho un esfuerzo de apoyo a los demás, pero nunca un esfuerzo de apoyo a nosotros. Ahora los toca el turno de luchar por nosotros. No los desunamos, unámonos. Un llamado a todos los dirigentes de diferentes sectores de la Fuerza Armada como de la guerrilla. Unamos un solo esfuerzo, unamos una sola voz y se darán cuenta que si nosotros hacemos eso, cualquier gobierno en turno le vamos a llamar la atención y lo va a cumplir. Y no hay una cosa que quiero aprovechar partiendo de la realidad. No los critiquemos entre nosotros. Si a todos como tal no nos deben, ¿y por qué yo voy a criticar a otro? Nosotros debemos de hacer coherente, tenemos que tener principio y tenemos que fundamentarlo en el respaldo, en el apoyo, en la solidaridad a los demás. Que un problema de un combatiente que apoyemos los dos sectores a resolverlo. Un problema de un veterano, que sea un problema de los combatientes, resolverlo. Porque al final todos somos salvadoreños y todos comemos frijoles y aguacates, señores.
Correcto. Ha sido un placer, Dilio, realmente tener esta entrevista. Es muy grato escuchar la opinión de un gran dirigente como tú y ver de que la claridad con la que hablas le abre la puerta a cualquier persona. Creo que es muy interesante saber de esta realidad que estamos viviendo. Gracias y espero poderte invitar en otras ocasiones para que podamos seguir hablando de varios temas. Gracias, Víctor. Y un saludo al sector lisiado. No se desesperen. Debe, debe, debe ser una lucha continua. Un saludo a los excombatientes. A los excombatientes decirles a todos los que son excombatientes y están afuera del censo, estamos luchando porque se haga un esfuerzo, que se les dé sus derechos y que sea incluido en el censo nacional. Son 6.600 personas que CONAVER tomó la decisión de censarlo, y esos 6.600 los tiene el señor presidente de la República, ya está en casa presidencial. Nosotros lo canalizamos y tenemos el listado, tenemos los expedientes de esa gente. Entonces, decirles que no se desconsuelen, que ustedes no solamente han sido combatientes, sino que tienen el derecho. Tienen el derecho a ser censado y ser integrado al instituto para que reciban el beneficio que está entregando este gobierno. Y también de la misma manera a los veteranos de la Fuerza Armada, decirles que tengo entendido que ustedes los han clasificado por paquetes, donde ya les dieron del paquete 1 al paquete 8, los han integrado porque el censo de los veteranos de la Fuerza Armada está abierto. Lo que está cerrado es para nosotros los excombatientes. Entonces, porque así lo decidió Sánchez Serén, dejar abierto a los de la Fuerza Armada, pero los de la guerrilla lo dejó cerrado. Un gran error que nunca lo tenía que haber hecho el señor expresidente Sánchez Serén. Sin embargo, lo hizo. Entonces, tengo entendido que el paquete de la Fuerza Armada del 9 al 40 está en desarrollo y está en ese proceso de integrarlos también. Entonces, para que vean, allí debe estar el espíritu, debe estar la lucha de los combatientes no censados y del paquete 9 al 40 a todos de la Fuerza Armada que no se les ha dado y que tienen el mismo derecho de todos. Gracias, muy amable, un abrazo solidario, un saludo fraterno a los combatientes y a los veteranos y llamarlos a la unión, a la fuerza, porque solo juntos, solo unidos seremos más fuertes. Gracias, buenas noches, Dios que los bendiga. Buenas noches, Dilio. Este es Radio Podemos, la voz de CONAVER, rompiendo cadenas. Pasen buenas noches. Hasta luego.